Buenas noches. Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Doctor. gusto saludarlos. ¿Alguna consulta antes de que comencemos la clase, jóvenes? Si no, vamos a comenzar. A ver, se mucho dice, levantó la mano. ¿Puede hablar, por favor? Lick, buenas noches, que Dios me lo bendiga grandemente. Sí, dígame. ¿Me escucha, Lick? Sí, le escucho. Aquí, Lick, yo estuve Sí. con usted el semestre pasado en la sección M. ¿Cómo no? Entonces quisiera saber qué, pero me trasladaron el día de ayer, pues me trasladaron a la sección T. Entonces mi duda es, Lick, ¿qué libros vamos a usar con su persona en esta sección, Lick? Ya. ¿A la sección P o a la sección T de tren? Yo estuve con usted el semestre pasado en la No, le estoy sección preguntando. M. Ese es. Sí, no está bien. Solo lo que pasa es que yo le entendí que lo trasladaron a la sección P de papá o la No, a la sección T T, de a la tren. T, no, a la T. Ah, vaya, perfecto, sí. Vea, fíjense que de eso informé en la clase anterior, pero le informo. El libro que vamos a usar es Introducción a la Filosofía. El autor es Carlos Augusto Velázquez. ¿Verdad? Les voy a trasladar en el chat la dirección electrónica donde pueden adquirirlo. En esa dirección electrónica también pueden adquirir los libros de los demás catedráticos de segundo semestre. Ahorita se los voy a colocar. Bueno, vamos a ver. Solo permítanme que termine de poner esto. Vamos a ver.
Bueno, vamos entonces a trabajar hoy. Características y ramas de la filosofía. Aquí puede ver usted el libro que vamos a usar, ¿verdad? Les voy a subir en el chat la dirección electrónica para que usted... Es que es el problema de que los alumnos entran tarde, entonces tenemos el problema. Ahí está. Eh, Ahí en el chat está la dirección electrónica de la tienda virtual. ¿Verdad? Como les dije, este libro, bueno, no solo pueden comprar ese libro, sino los demás libros de los cursos del segundo semestre. Bueno, pues, Gracias, entonces, licenciado. ¿no? Y a propósito del libro, fíjense que en la clase anterior una alumna me preguntó, mire, doctor, me dice, ¿a partir de cuándo vamos a usar el libro? Entonces mi respuesta fue, mire, compañera, el libro tienen que empezar a leerlo ya, porque las clases virtuales desde el primer día hasta el último se basan en el libro, ¿verdad? Ahorita estamos viendo la unidad número 1, capítulo 1, ¿verdad? Ya estamos en la universidad, por lo tanto, cada alumno es libre de leer el libro. Si quieren lo leen, si no quieren no lo leen, ¿verdad? Pero en la medida en que ustedes lo lean, van a tener un mayor conocimiento del contenido de las clases virtuales. Repito, las clases virtuales es un resumen, una síntesis del contenido del libro y tiene mi apreciación personal sobre lo que trata el libro. Entonces, mi recomendación es, ¿quieren tener ustedes una mejor preparación sobre filosofía? Pues, qué mejor que lean el libro y que lo lean antes de las clases para que cuando vengan ya tengan elementos. Si tienen dudas, con mucho gusto lo resolvemos. Pero no dejen de leer el libro desde el principio. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver, como les dije, las características y ramas de la filosofía. Entre las características de la filosofía tenemos la actitud liberadora. La filosofía permite salir de la prisión de la ignorancia. ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos el mito de la caverna y también la historia de el limpiador de vidrios que le dice al conductor que su parabrisas está sucio y por lo tanto de esa manera no puede percibir la realidad en su magnitud? Esas dos formas son alegóricas en el sentido de entender cómo la filosofía nos permite salir de la ignorancia, salir del pensamiento mágico, como lo es la religión, y tener un acercamiento más científico hacia la realidad. Solo de esa manera se puede buscar la sabiduría por medio de la razón, la duda, el pensamiento riguroso. De hecho, la duda constituye una herramienta excelente dentro de la filosofía. El filósofo francés René Descartes utiliza precisamente la duda, basa toda su corriente filosófica en torno a la duda, porque la duda es la que nos permite tener un mejor acercamiento con la realidad. Eso es la actitud liberadora. La segunda característica es la capacidad de asombro. Platón planteaba el principio del asombro. ¿Qué entendemos por asombro? Bueno, hay elementos nuevos, que vamos descubriendo a cada poco.
No importa la edad que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, tengo 64 años y siempre me encuentro con conocimientos nuevos. Nunca dejo de aprender y cada conocimiento me asombra, me permite conocer elementos que antes no sabía. Eso es de lo que trata la filosofía, ¿verdad? Poder percibir y sentir aspectos nuevos de la realidad que nos circunda y tener esa hambre de conocimiento, de tener más conocimientos, porque eso nos permite acercarnos a un mejor nivel de comprensión del mundo, del universo y de nosotros mismos. Rigurosidad. Esta característica es lo que significa tener un pensamiento más completo, más certero, más cercano a la realidad. No se trata de que nos conformemos con respuestas superficiales. Respuestas superficiales es cuando aceptamos cualquier respuesta sobre una duda que tenemos. No es así. La filosofía nos indica que si queremos tener un conocimiento completo, tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar respuestas más complejas, más completas. Eso es el pensamiento riguroso. Exigencia de racionalidad. Racionalidad significa que razonemos, que no aceptemos las respuestas porque nos las han dado. No, purguémoslas, dudemos de ellas y de esa manera vamos a tener un mejor razonamiento. Otra característica es una actitud crítica. El filósofo pone en duda todo el conocimiento cotidiano, lo enjuicia y está abierto al cambio. Busca reinterpretar aspectos de la realidad por medio de la observación y el análisis. Cuando hablamos de la observación y el análisis, nos estamos acercando a un método científico. La filosofía pone en duda el conocimiento conocido. Hay elementos que conocemos, no nos quedemos solo con ellos, porque ya lo conozco, basta, no. Exploremos nuevos conocimientos. Reconstruir los conocimientos en forma metódica nos garantiza nuevos fundamentos. Otra característica es la universalidad. La actitud de dudar con un pensamiento riguroso llega a la universalidad. Los filósofos tratan de ofrecer una visión total y universal. Fíjense que cuando analizamos en términos filosóficos, podemos hacerlo desde una pequeña unidad, el ser humano. Una más amplia, la humanidad. Otra más amplia, el universo, el mundo. Todos esos elementos. Entonces, de esa manera, vamos a tener una visión total, completa, universal. Aunque sea un hecho fortuito, se puede llegar a una conclusión universal que descubre un rasgo esencial de la humanidad. La búsqueda de respuestas permite enjuiciar los cimientos más profundos de la realidad. Repito, en todo esto, lo que nos plantea la filosofía es la necesidad de que tengamos hambre de nuevos conocimientos. No nos quedemos solo con lo que nos dan en forma de píldoras, sino que busquemos ir más allá en la búsqueda de tener un mejor conocimiento. ¿Quiénes triunfan en la vida? Los profesionales mejor preparados. Ustedes quieren ser abogados y notarios de éxito. Tienen que estudiar más. No pueden quedarse nada más con lo que yo les planteo. Deben buscar nuevos textos de filosofía, así como con otros catedráticos, purgar un mayor conocimiento. Por último, tenemos la característica de la praxis. La praxis es la conjugación armoniosa entre teoría y práctica. Cuando ustedes escuchan la palabra praxis, significa que ustedes están poniendo en práctica lo que han aprendido en términos teóricos.
Plantea que la filosofía es una actividad consciente que busca transformar la realidad. No se trata nada más de estudiar en términos teóricos la filosofía. Ustedes se van a dar cuenta también en los exámenes de filosofía. Nosotros no tratamos de que ustedes repitan como loros la teoría. Nos interesa que pongan en práctica el conocimiento filosófico. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, para eso están las actividades que están después de cada capítulo del libro. Trabajen esos capítulos, esas actividades, porque de esa manera van a tener un conocimiento más práctico de la filosofía y a la vez van a saber cómo estructuramos el examen de filosofía, los exámenes de filosofía. Marx dijo, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y dentro de esa transformación entramos nosotros como seres humanos. Ahora vamos a ver las ramas de la filosofía. Ramas o divisiones de la filosofía es lo mismo. Immanuel Kant dijo que el dominio de la filosofía da origen a preguntas como las siguientes. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué se puede conocer? ¿Qué debo hacer? Entonces, estas preguntas son fundantes y nos ayudan a entender las tres divisiones de la filosofía. Tenemos la filosofía del ser, que está relacionada con qué es lo que existe. La filosofía del conocer, que está relacionada con qué se puede conocer. Y la filosofía del hacer, que está relacionada con la pregunta, ¿qué debo hacer? Entonces, esas son las tres divisiones de la filosofía. Ahora empecemos a ver cada una de ellas. Empecemos con la filosofía del ser. Esta filosofía se construye a partir de la interrogante fundamental. ¿Qué es lo que existe? Ferber la considera la pregunta fundamental de la filosofía porque busca reflexionar sobre la realidad. Nos preguntamos, ¿qué es la realidad? ¿Cómo puede definirse la naturaleza? Entonces, a partir de ahí, estamos trabajando en torno a qué es la materia. ¿Podemos percibir la materia en su justa dimensión? En la filosofía del ser se ubican las disciplinas, la metafísica y la ontología. Metafísica. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, la estructura y principios fundamentales de la realidad. Incluye la clarificación e investigación de nociones fundamentales con las que entendemos el mundo. No podemos entender ningún fenómeno si no está en función del ser, la existencia, la realidad, el objeto, el sujeto, el tiempo y el espacio. De esa manera tenemos acceso al ser. La metafísica tiene como fin conocer la verdad más profunda de las cosas, porque son lo que son. Y más aún, ¿por qué existen? ¿Qué son las cosas? ¿Por qué existen las cosas? La metafísica estudia lo que no vemos. Ahí tenemos un punto particular. Por ejemplo, la ley de atracción mental, las ideas o la religión. Pues no me van a decir ustedes que ayer vi 3 ideas en la camioneta.
Imposible. Las ideas son elementos subjetivos que solo existen en nuestro razonamiento. Las ideas se manifiestan, se concretan a partir de hechos, pero las ideas en sí no existen. No existen en términos tangibles. Tangibles quiere decir que yo pueda tocarlas, que pueda olerlas. O la religión. ¿Ustedes han visto pasar en la calle la religión? No. La religión se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes iglesias, diferentes denominaciones religiosas, en diferentes ritos, diferentes oficios. Pero la religión en sí no la pueden percibir, es algo abstracto. Metafísico es lo que no está, lo que no podemos percibir en el mundo presente. Cuando hablamos de percepción, estamos hablando de todo aquello que podemos percibir a través de los 5 sentidos. Oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, lo metafísico es lo que no podemos percibir con esos 5 sentidos. La biología toma la existencia de la vida como punto de partida. La biología no la podemos ver, pero sí podemos ver cómo se manifiesta. La química toma la materia como punto de partida. La química en sí no la podemos percibir, pero sí podemos percibir la materia, que es el objeto de estudio de la química. La metafísica define qué es la vida y qué es la materia. La metafísica no la percibimos, percibimos la vida y la materia. La indagación filosófica de la metafísica va más allá de lo físico y de lo sensible, y se pregunta, entre otras, ¿existe Dios? Fíjense que esa es una pregunta de debate en la filosofía. Hay corrientes que afirman la existencia de Dios. Hay otras corrientes que niegan la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede comprobar científicamente la existencia de Dios. Entonces, Dios, en términos de el elemento, ente, es algo que no se puede percibir, que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler. Entonces es un elemento abstracto que es estudiado por la metafísica. La vida más allá de la muerte. ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Conocen la vida? ¿Conocen la muerte? No. Lo que conocemos son las manifestaciones de la vida y de la muerte. Una manifestación de la vida es un ser humano, es un elefante, es un cocodrilo. La muerte, exactamente igual, cuando un cuerpo queda rígido. ¿Dónde termina el universo? ¿Conocen el universo? No, imposible conocerlo. Mucho menos saber dónde termina o dónde principia. ¿Tenemos alma? ¿Alguien ha visto el alma? No. Incluso también es un elemento objeto de debate, porque una corriente dice que tenemos alma. Otra corriente nos dice que el alma no existe. Lo que existe es el razonamiento. Existe algo con el cual sentimos, amamos, sufrimos, pero esa es una cuestión racional. ¿Qué es ser y por qué hay algo? También eso forma parte de las cuestionantes que se hace en la metafísica. Ahora pasamos a la ontología. La ontología se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias. Estudia lo que sí es, sí está. O sea, todo lo que vemos, olemos, tocamos, oímos. Esto lo convierte en la teoría de estudio sobre lo físico, el mundo en que vivimos. Estudia la materia. Entonces, aquí pueden ver ustedes que la filosofía del ser está dividida entre la metafísica,
que se encarga del estudio de los entes que no se pueden ver. Existen, pero no se pueden ver. Las ideas, la divinidad, la religión, etc. Y la ontología. La ontología es la que se encarga de estudiar todo aquello que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos, que podemos percibir a través del oído, de la vista, del gusto, del olfato y del tacto. Esto convierte a la ontología en la teoría de estudios sobre lo físico, sobre el mundo en que vivimos. La teología entonces viene y estudia la materia en sus diferentes manifestaciones. Porque la materia puede ser sólida, puede ser gaseosa, puede ser transparente, pero es materia. La ontología estudia al ser en cuanto ser. ¿Qué significa esto? Ser en cuanto ser en sí mismo. Les decía, una idea la podemos conocer, pero no la podemos percibir. En cambio, un árbol, sí lo percibimos, lo podemos tocar, lo podemos oler. Entonces, esa es la esencia, ¿verdad? Se ocupa del análisis, estudio e investigación de la naturaleza del ser. Cuando hablo del ser, no solo estoy hablando del ser humano, sino que hablamos del ser en tanto materia. Materia que, como les dije, se manifiesta de diferentes formas. Puede ser viva, puede ser inerte, puede ser sólida, puede ser gaseosa, puede ser transparente. De su existencia en realidad, tratando de puntualizar sus diversas entidades fundamentales y sus relaciones. La materia, o sea, el ser, también tiene relaciones intrínsecas con otras formas de manifestaciones de la materia. Cuando estudiemos la lógica dialéctica, vamos a ver cómo el ser, la materia, está interrelacionada con otras formas de materia. Y tenemos las preguntas ontológicas. ¿Existe la realidad? También ahí hay un debate. Si podemos tener acceso a la realidad o si esta realidad la percibimos a través del razonamiento. ¿Qué es la materia? ¿Cómo se manifiesta la materia? Ustedes jóvenes son materia. Yo soy materia. El teléfono celular es materia. Un pájaro es materia. El refresco que se toman o un chuco son materia. Es un proceso. Ustedes están estudiando ciencias jurídicas y sociales. Pues bien, esta es una carrera que representa un proceso por el cual ustedes deben aprobar los cursos de los 10 semestres. Luego, las prácticas y la tesis. Solo de esa manera se pueden graduar de abogados y notarios. Entonces, ese es un proceso. ¿Qué es el espacio y el tiempo? La materia ocupa un espacio y existe en un tiempo que hace real a un objeto. Su existencia, el espacio y el tiempo. ¿Existen entidades abstractas como los números? ¿Ven? Todas estas preguntas trata de responder la ontología. Y un derivado de la ontología es la ontología jurídica, rama de la filosofía del derecho, cuyo objeto de reflexión es la naturaleza o esencia misma del ser humano. ¿Qué es el derecho? El derecho es un ente, es un ser. Procura desentrañar qué hace que algo sea jurídico. Tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la verdad.
Considera el objeto y razón de ser del derecho. Postula las características que lo hacen único y determinable, como las normas, las conductas y los valores jurídicos. Entonces, el derecho, en tanto ser, existe porque está conformado por normas, conductas y valores jurídicos. Ahora veamos la filosofía del conocer. Kant plantea que se puede conocer. A partir de esa pregunta surgen la gnoseología y la epistemología. Gnoseología es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. O sea, estudia todo el conocimiento humano. Busca determinar el alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento en general. Entonces, gnoseología estudia el conocimiento en general. También se le llama teoría del conocimiento. Estudia los diferentes tipos de conocimiento que pueden alcanzarse y el posible problema de la fundamentación de ellos. ¿Qué tipo de conocimiento? Pues todo, desde cómo componer un carro, cómo hacer un pastel, cómo lanzar un cohete al espacio, cómo desarrollar la metafísica, cómo desarrollar las ciencias jurídicas, en fin, todo el conocimiento en general. Se basa en que el conocimiento es una relación entre un sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento. A ver, ¿qué significa eso? Pues vean, no sé si ustedes pueden ver que en la mano tengo un lapicero. ¿Quién es el sujeto cognoscente? Yo. Sujeto conocente quiere decir sujeto que conoce y un objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento en este caso es el lapicero que tengo frente a mí. Un sujeto conocente es quien estudia un aspecto de la realidad. Lo estudiado es el sujeto de conocimiento. Entonces, aquí tengo yo un lapicero. Ustedes me dirán, pero ya se conoce. Sí, pero ya saben cómo funciona. Le voy a quitar esta parte de aquí, lo voy a abrir, le voy a sacar la mina y veo cómo funciona. Después lo armo. ¿Qué fue lo que hice? Un proceso de conocimiento. Ahí entonces yo me convertí en sujeto cognoscente, sujeto que conoce la forma en que está estructurado este objeto de estudio. Los objetos de estudio pueden ser materiales, como los seres vivos, una pintura, o inmateriales. Pueden ser sensaciones, estado de ánimo. Lo inmaterial, por ejemplo, ¿quién lo estudia? Las sensaciones, estado de ánimo. Bueno, la psicología, entre otras ciencias. En la gnoseología se ubica la fenomenología, aunque algunos autores la consideran una rama independiente. ¿Qué es la fenomenología? Es el estudio de los fenómenos, es decir, de la experiencia de lo que se nos aparece en la conciencia. La experiencia quiere decir lo práctico. ¿Qué es un fenómeno? Bueno, es todo lo que ocurre. Fenómeno es este proceso de enseñanza virtual. Fenómeno es la existencia de la luna. Fenómeno es también este teléfono celular, este lapicero, esa computadora. Esas son experiencias cuando yo manipulo, por ejemplo, el teléfono celular, eso llega a mi conciencia. La gnoseología estudia la estructura de tipos de experiencia, como la percepción,
el pensamiento, el recuerdo, la imaginación, el deseo. Cuando ustedes tienen cada una de esos elementos, esos son fenómenos. La percepción. Percepción, recuérdense, es cuando entro en contacto con algo a partir de los 5 sentidos. Pensamiento, cuando razono. El recuerdo, cuando me acuerdo de algo que ocurrió anteriormente. La imaginación, cuando hago volar mi pensamiento. Y el deseo de comer, el deseo de correr, el deseo de gritar, el deseo de estudiar, cualquier tipo de deseo. Eso lo estudia la gnoseología. Veamos los problemas básicos de la gnoseología. Problemas básicos quiere decir que son elementos con los cuales se pregunta. Es un proceso de filosofar para conocer la gnoseología. Y nos preguntamos, ¿es posible que los conocimientos sean objetivos sin contener opiniones o puntos de vista del sujeto? Eso es parte del debate que existe en la filosofía, porque algunos teóricos consideran que sí podemos tener acceso directo, tener contacto a partir de nuestros 5 sentidos con la realidad. Otros nos dicen que la realidad es reflejo de mi razonamiento. ¿Puede ser universal? ¿El conocimiento puede establecerse a partir de leyes generales? ¿El conocimiento se adquiere por medio de la experiencia o a través de la razón? Entonces, estas son preguntas que trata de responder la gnoseología. Ahora veamos la epistemología. Esta disciplina se concentra en el conocimiento científico. Es la filosofía o teoría de la ciencia. Se ocupa de la definición del saber. Trata de los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y significado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la gnoseología y la epistemología? Bueno, la diferencia está en que la gnoseología estudia el conocimiento en general, todo tipo de conocimiento. En cambio, la epistemología está orientada única y exclusivamente al conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico es aquel que se desarrolla a través de un método riguroso. Implica el marco teórico, el marco metodológico, el trabajo de campo, la experimentación del fenómeno, significa las conclusiones y las recomendaciones. Cuando yo les articulo todo este proceso de investigación, es porque se está aplicando una metodología científica. Eso es la epistemología. Es la filosofía o teoría de la ciencia. Se encarga entonces única y exclusivamente del conocimiento científico. Repito, la diferencia entre la gnoseología y la epistemología es que la gnoseología estudia todo tipo de conocimiento. La epistemología se encarga única y exclusivamente del conocimiento científico. Repito, ¿qué es el conocimiento científico? El que se desarrolla a partir de un método científico. Todo debe ser experimentado. Si no es experimentado, no tiene sentido. Digamos el ejemplo del chupacabras. ¿Se recuerdan que lo tratamos en la clase anterior? Bueno, alguien dice, yo vi el chupacabras allí por la verbena. Iba corriendo. Y empieza en las redes sociales, en Facebook. Había el chupacabras. No pude tomarle foto porque se fue rápido. Y eso se hace viral. Y de repente, media hora después, ya no es solo Pedro el que lo vio, sino que Juan, María, José y Alejandro también lo vieron y ellos empiezan a describirlo.
Ese es un conocimiento general, que no necesita comprobación, ¿verdad? Nada más están diciendo que lo vieron. Eso es algo que estudia la nociología. Entonces veámoslo en términos del conocimiento científico. Sí, entonces necesitamos agarrar a chupacabras. ¿Por qué? Porque necesitamos someterlo a la metodología científica. Tenemos que ver, en términos metodológicos, cuál va a ser el camino de estudio que le vamos a dar. Tenemos que ver qué teorías. Sí, porque si existe el chupacabra, tenemos que ver qué especie de animal es, con qué está emparentado, cómo surgió, cuáles son sus características. Tenemos que tomarle la presión, tenemos que tomarle sangre, tenemos que hacer muestra de heces, en fin, hacer todo un estudio científico y después hacer un trabajo de campo con este supuesto animal. Verlo en términos de espacio-tiempo. Espacio, donde existe. Tiempo, donde ha existido, digamos, desde cuándo existe, desde la evolución o es un producto reciente. ¿Ven? Entonces, es muy difícil que el chupacabras pueda pasar la investigación científica. ¿Por qué? Porque normalmente entendemos que el chupacabras forma parte del pensamiento mágico de la gente. Nadie ha visto exactamente a chupacabras. Todos dicen que existe, pero ¿lo han visto? No. Cuando lo vean, entonces agárrenlo y sométanlo a un análisis científico. Ahí está la epistemología. Mientras tanto, no. ¿Ven la diferencia? El conocimiento científico es una forma superior de conocimiento. Es científico porque quien lo produce no es cualquier persona, es un investigador. Le interesan los efectos que producen los fenómenos y las causas para explicar racionalmente su comportamiento y estructura. Se relaciona con el conocimiento científico, investigaciones científicas, leyes, principios e hipótesis relacionadas. ¿Ven? Ahí tenemos el ejemplo chupacabras para determinar la diferencia entre la nociología y la epistemología. En la epistemología se incluyen estas preguntas. ¿Qué es lo que decimos? Filosofía del lenguaje y reflexión sobre la relación entre lo que conocemos y lo que comunicamos. ¿Por qué existe esto? Vean, porque la ciencia existe no para que la domine una persona y no la conozcan los demás. El hombre, el ser humano, es un ser gregario, un ser social, que existe en un entorno social. Llámese sociedad, llámese ciudad, llámese país, llámese una asociación de científicos. Entonces, después de hacer la investigación científica, ese científico, ese filósofo, tiene que dar a conocer los resultados de su investigación. ¿Y cómo lo hace? A través de la comunicación lingüística. ¿Se recuerdan que en la clase de comunicación dijimos que la comunicación lingüística se puede llevar a cabo de dos maneras? En forma oral, en forma escrita. En forma oral, a través de discursos, a través de una conferencia. En forma escrita, a través de un libro o a través de un ensayo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La filosofía del lenguaje y reflexión sobre esa investigación y la forma en que comunicamos esa investigación. ¿Qué es la verdad? Se pueden establecer criterios para saber cuándo podemos tener por verdadera una cosa. ¿Cuándo podemos tener por verdadera una cosa? Hasta que haya terminado todo el proceso de investigación científica. Bueno, veamos la filosofía del hacer. Esta es la tercera. La filosofía del hacer
se relaciona con la pregunta que se hace Kant. ¿Qué debo hacer? Recuerda que les dije, el ser humano es un animal de costumbres, es un animal que vive en sociedad y por lo tanto, al vivir en sociedad, la filosofía del hacer estudia la forma en que se comporta en sociedad el ser humano. Para ello, tenemos 3 disciplinas. La ética trata de explicar el porqué de las acciones humanas y estudia la moral. En las relaciones que un ser humano tiene con sus semejantes, puede actuar de forma ética o de forma no ética, de forma moral o de forma inmoral. Eso es lo que estudia la ética. Cómo se comporta el ser humano en relación a otros seres humanos. La axiología. La axiología analiza los valores, la esencia, el origen y jerarquía. ¿Qué son los valores? Bueno, son todas las acciones positivas que efectúa el ser humano. Y por supuesto hay antivalores. Algunos valores que recordemos, bueno, la bondad, la honestidad, la puntualidad, la educación, el estudio. En fin, hay muchos valores. Estos los estudia la axiología, porque recuérdense ustedes, los valores solo existen en función de la persona que recibe el valor. Yo les puedo decir, yo tengo muchos valores. Soy decente, soy cumplido, soy honesto, soy benévolo. ¿Es cierto eso? No, no porque no está comprobado. Otra persona que haya recibido ese tipo de valores en la práctica puede decir si lo que yo digo es cierto, de lo contrario no. Entonces, los valores existen en función de la persona que los recibe, no de la persona que dice que los hace. Por último, tenemos la estética. La estética estudia todo lo relacionado con el arte y la cultura. El ser humano es un animal social, es un animal que convive con los otros seres humanos y por lo mismo tiene necesidad de mostrar su lado artístico, su lado cultural. Un poeta, pues no escribe poemas para sí mismo, los escribe para que los lean otras personas. Eso lo estudia la estética. Novela. García Márquez escribe novelas. Vargas Llosa escribe novelas. Entonces, esa literatura es una producción estética. Y como novela, como género en prosa, lo estudia la estética. Lo mismo sucede con el ballet, con el teatro, con la música clásica, pop, rock, reggaetón, ranchera, tropical, pintura, escultura. ¿Ven? Hay diferentes manifestaciones del arte y la cultura. Entonces, la estética es la disciplina que se encarga de analizar, de estudiar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen los seres humanos. Entonces, la ética, la axiología y la estética forman parte de la filosofía del hacer. ¿Por qué existe la filosofía del hacer? Porque el ser humano, cuando convive en sociedad, actúa y sus acciones tienen repercusión en otros seres humanos. Esas acciones son estudiadas por la ética, la axiología y la estética. Bueno, jóvenes, aquí llegamos. Vamos a ver, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Por favor.
pueden tomar la palabra. Luciano Rodríguez levantó la mano. Buenas noches, doctor. Una molestia. No sé. Solo para el ingreso siempre usted nos va a dar acceso o automáticamente estamos ingresando, perdone. Fíjese que le voy a contar. En la actualidad, al menos en mi caso, no les estoy dando ingreso automático, porque el problema es, yo tengo inconveniente en usar el sistema de calendario de Google. El problema es que en semestres anteriores, cuando hemos ingresado a los alumnos, posteriormente Google los detecta como que son correo basura, spam, y los bloquea. Entonces después empiezan los alumnos, me bloquearon mi correo, no puedo ingresar, tengo que crear otro correo. Y lo que en lugar de resolver el problema, lo que estamos haciendo es causándoles otro problema. Por eso, en la actualidad estamos dando ingreso en forma manual. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, disculpe, pero es precisamente para evitar que les bloqueen el correo a ustedes. Luis Francisco López. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En estética no entra la mística, ¿verdad? Solo el arte y la belleza. Exactamente. Gracias. Bueno, a ver, creo que Felimundo levantó la mano. Bueno, ¿alguien más que desee hablar, jóvenes? No, Madeleine Alejandra, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo moleste. ¿Será que podría volver a explicar lo que es la estética, por favor? La estética forma parte de la filosofía del hacer. Yo les dije que la filosofía del hacer está relacionada con las acciones que el ser humano desarrolla como parte de un conglomerado social, ¿verdad? El ser humano convive con otros seres humanos y desarrolla una serie de acciones. Dentro de ellas están los aspectos del arte y la cultura. La estética entonces estudia las manifestaciones artísticas y culturales que desarrolla el ser humano. Pueden ser en términos individuales o en términos colectivos. La danza, el ballet son colectivos. La literatura es individual. La literatura puede ser desde la vía de la prosa. La prosa se está refiriendo a la novela, al cuento, o a la lírica, que es la poesía. Son manifestaciones artísticas, son manifestaciones literarias. Esas las analiza la estética. Lo mismo sucede con el teatro, la música, el cine, también la música, ¿verdad? No sé si ya lo había planteado, también la pintura, la escultura. Todas estas son formas que el ser humano desarrolla no para sí, sino para los demás seres humanos. Y esto fue estudiado precisamente por la estética. Muy bien, gracias. Las bellas artes, doctor. Exactamente, son las bellas artes. Las bellas artes son manifestaciones culturales y esas manifestaciones culturales son analizadas, son evaluadas, son estudiadas por la estética. Vamos a ver, Marlon tiene levantada la mano. No, perdón, ya le comprendí. Lo siento. Marlon,
O Selismundo, Muchas que gracias. continúa con las manos levantadas. Bueno, si no hay más dudas, jóvenes, les agradezco la atención a la presente y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, Buenas doctor. noches.